Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Primero quiero saludar a todos los que están en esta expo, porque están, me imagino, muy ansiosos. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Están ansiosos, algunos nerviosos, algunos con más experiencia, algunos con su primera experiencia, ya sean los 10 kilómetros, los 21, los 42. Por ejemplo, ustedes, 21 kilómetros, 42. ¿Cuántas veces 42? La cuarta 42, ¿ves? 42 kilómetros, cuarto maratón. Tú, de barra, que, ojo, que es muy importante, muy relevante ese rol. De ser barra, es muy motivante para quienes estamos trotando, para quienes vamos ahí en las calles. Así que muy bien, muy bien. Oye, mira, queremos conversar en este conversatorio. Está relajado, estamos en el living de la casa, en nuestra casa que es Itaú Maratón de Santiago. Itaú que la lleva hoy día en términos de organización deportiva porque se metió con el Maratón de Santiago, con el Maratón de Viña del Mar. Estamos también con el triatlón de Puerto Varas, de Pucón, con el triatlón de Valdivia. Además, este año es especial de Valdivia porque no solamente tenemos 70.3. Por primera vez vamos a tener un Ironman completo. Sí, y va a ser el de Valdivia. Itaú también apoyando esa instancia deportiva. ¿Ves? Y el aplauso espontáneo. Porque es muy importante el apoyo de la empresa privada. Y a propósito de eso, queremos conversar. Mira, tengo acá a mi derecha a Mauricio Araya, que es gerente de Banca Empresa. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gustavo, contento de estar acá para poder conversar de este mundo tan bonito del maratón, del deporte, de los negocios, porque se parecen un montón. Exacto, y bueno, para muestra un botón, digo, porque él tiene la experiencia, porque también es maratonista. Has corrido maratones. He corrido 3 maratones. 3 maratones, ¿ves? Va a correr también Maratón de Santiago este día domingo, mañana. Y también vamos a conversar con Mauro Saror, que además de ser empresario, para muestra un botón, también nos va a hablar de su experiencia porque es maratonista y además triatleta. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar acá, contento con el ambiente, se pasó como está de lleno esto y eso es una muestra de cómo el deporte se está instalando en nuestro país, así que muy feliz, muy feliz. Y además estás con una de tus empresas, ¿no? Uno de los emprendimientos aquí en un stand. Así es, Speed es una marca de geles deportivos que son muy necesarios. Todos los que corren 42K, los que corren 21K saben lo importante que es la alimentación por carbohidratos, la energía, y ahí estamos con Speed. Así que muy contento. Exacto. Mauricio, comienzo contigo, con esta experiencia que tú tienes en términos profesionales y en términos deportivos. ¿Qué valores del deporte y de la actividad física podemos trasladarlo a este mundo de los negocios? Al mundo del trabajo, porque sí, no solamente el negocio, para quienes están acá, nos puede ayudar. Mira, distinto el rol que tengamos, ¿no? Yo te diría, Gustavo, muchos. O sea, yo te diría que la analogía perfecta que puede haber en el mundo de los negocios con alguna actividad es con el deporte. Perfecto. Y más perfecta todavía es con el maratón, ¿ya? Porque los valores se parecen. Mira, en el mundo de los negocios como en el maratón hay un tema que es súper relevante que tiene que ver con la disciplina, ¿ya? La disciplina, la perseverancia, la resiliencia son vitales tanto en el entrenamiento de un maratón como en el desarrollo de un negocio. Nosotros muchas veces, yo cuando entreno en maratones, porque son 6 meses que uno se está preparando para una maratón, créeme que yo no me levanto feliz en las mañanas a entrenar, bueno. O sea, a las 6 de la mañana, en pleno invierno, estando en vacaciones, ya, estando en vacaciones, mi familia durmiendo, yo acostándome temprano la noche anterior porque tengo que entrenar al día siguiente. O sea, si ustedes me preguntan, ¿se levantan contento a entrenar? No me levanto contento a entrenar, ¿vale? Y en los negocios pasa lo mismo, ya en los negocios pasa lo mismo. Muchas veces tampoco me levanto contento para ir a trabajar, bueno. Porque la vida es así. En la vida, nosotros no estamos en la vida viviendo motivados todo el rato. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es tener el propósito claro. Tener un propósito claro. Y en el ejemplo del maratón, mi propósito era correr el maratón. Exacto. ¿Te fijas? En los negocios uno tiene un propósito. Comida sana, ¿no es cierto? Por ejemplo, el negocio de la comida saludable, uno tiene un propósito. Y tiene que ir cumpliendo metas para llegar a ese propósito. Y en ese proceso ya es donde afloran los principales valores, tanto en el maratón como en el negocio. El valor, por ejemplo, de la voluntad. Estoy muerto de sueño, no me quiero levantar, chuta, pero la voluntad le gana al sueño.
Lo mismo en el trabajo, la voluntad le gana a la pereza. ¿Por qué? Porque tengo un propósito que va más allá. Ese propósito es correr el maratón. Y lo tengo que hacer a través de metas cortas. Partiré con los 10 kilómetros, después con los 21 kilómetros. Y por lo tanto, ese proceso hay que vivirlo paso a paso. Y ojo, ese proceso puede estar lleno de frustraciones. ¿Ya? El famoso muro de los 30 kilómetros en el maratón, exacto, en los negocios pasa. ¿Ya? Y en el mundo profesional uno vive enfrentando muros. Entonces, ¿pero dónde está la habilidad? Una vez más, resiliencia. Listo, viene el muro. Son los problemas de negocio. Tengo un problema de liquidez. Tendré que reinventarme. Hay cambio en el mundo laboral, en la oficina, en la estructura. Hay que aprender nuevas herramientas. Hay que estar reinventándose constantemente para separar ese muro. Por lo tanto, yo te diría que los valores, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo de los deportes y también en la vida personal, son muy, muy, muy parecidos. O sea, yo siempre digo que yo muchas veces, yo he aprendido mucho más del maratón que de libros de management. Mira, qué buen punto eso. Y a propósito de lo que tú tocabas, Mauricio, y Mauro, voy contigo, respecto a los objetivos, que tú aquí también combinas las dos cosas, siendo un empresario, yendo a los negocios y también siendo maratonista y atleta también. ¿Es importante esto de fijarse un objetivo? Absolutamente, es muy importante. Los objetivos tampoco son si bien hay un gran objetivo de largo plazo, correr un Ironman, correr un maratón de 42K, hay objetivos intermedios. Y yo creo que esa es la clave, es irse fijando pequeñas metas semanales, mensuales, que van construyendo el proceso y que te permiten llegar a ese objetivo mayor. Como decía Mauricio, hay frustraciones en el camino, en la pega muchas veces las cosas no resultan, en el maratón uno de un día para otro está lesionado en la mitad del proceso, tiene que abandonar el proceso. A mí me ha pasado más de una vez. El año pasado iba a correr Berlín, teníamos una carrera que es un major, es una carrera importante, un viaje fuera de Chile, y me lesioné 3 meses antes de la carrera, tuve que botarla, así que uno también va aprendiendo que muchas veces los objetivos se tienen que ir reinventando, uno tiene que ir reposicionando esos subobjetivos para un objetivo final. Yo finalmente terminé cambiándome, corrí el Giro del Lago en Chile, que es una carrera maravillosa, luego llegué a Pucón y mi nuevo objetivo fue Pucón. Claro, quizás Berlín era una experiencia mucho más grande y todo lo demás, pero esto también tiene mucho que ver con reinventarse. Y en la pega, en los negocios, en las empresas, los emprendedores, estamos llenos de problemas en el camino, hay crisis, sin ir más lejos, hace un par de meses el mundo sufrió una crisis y todos nos estamos viendo impactados y eso genera nuevas realidades. Y yo creo que esas nuevas realidades aplican tanto en el triatlón, en el maratón, en la pega, y no solo en los negocios, en la pega de cada uno de nosotros. Exactamente. Mauricio, teniendo en cuenta lo que tú decías y esto de objetivo y de decir que no siempre uno se levanta con ánimo a entrenar o a trabajar, puede ser el tema de hábitos, ¿no? Interpretando también tu respuesta, que finalmente eso te fija de tener esos hábitos, tanto en el deporte como también finalmente en el trabajo, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que la base de la fuerza de voluntad tiene un poco que ver con los hábitos, ¿ya? Porque en definitiva cuando uno se mentaliza que se tiene que levantar los martes, jueves y sábado, en mi caso, a las 6 de la mañana para ir a entrenar, ¿ya? Y tú te levantas a las 6 de la mañana para ir a entrenar, ahí tú lo que estás haciendo es construyendo un hábito, ¿ya? Y esos hábitos son aplicables también en el mundo laboral. O sea, yo tengo que estar a las 8:30 de la mañana en una reunión, estoy cansado, pero me levanto automáticamente. ¿Y por qué el cuerpo responde automáticamente? Porque tú ya ese hábito lo tienes desarrollado, ¿te fijas? Por lo tanto, el tema de los hábitos es súper importante y los hábitos se trabajan. ¿Ya? Los hábitos no es que uno nace con hábitos, los hábitos se desarrollan y se desarrollan con fuerza de voluntad, ganándole a la pereza, ganándole a la desidia, pero en la medida que uno haga lo que tiene que hacer, con dolor, con lata, ¿ya? Ahí lo que está haciendo es generar hábitos. Y después esos hábitos se empiezan a desarrollar solos, naturalmente, espontáneamente. Tal cual. Espontáneamente uno empieza a automatizar cierto tipo de cosas. ¿Te fijas? Entonces, y eso es un hábito. Cuando uno ya automatiza cierto tipo de actividades, ya se transforma ya en un hábito. Pero hay que trabajarlo, porque en realidad los hábitos hay que cultivarlo, hay que trabajarlo todos los días. ¿Ya? Y este tema de los hábitos en el trabajo profesional y en los negocios es súper importante. Yo diría que la disciplina en base al hábito es la clave del éxito en el mundo laboral y en el mundo de los negocios. Mira. El insistir, el tener una rutina de trabajo sistemática,
repetirla consistentemente, siempre enfocado en el objetivo final o en las metas de corto plazo, es lo que definitivamente te va a llevar al éxito. Porque yo creo que el esfuerzo, el hábito, la disciplina, debe ser el 70% de la base del éxito. Obviamente tiene que haber talento, tiene que haber inteligencia, sin duda. Pero la inteligencia y el talento, sin los hábitos, sin la disciplina, no sirve. O sea, hemos conocido muchísimos deportistas tremendamente talentosos, pero que han carecido de hábitos y han carecido de fuerza de voluntad como para poder dar lo que su talento podría haberle entregado. Tal cual, exactamente. Oye, muy importante esa reflexión y coincido. Mauro, con el tema de eso de hábito y escuchando la respuesta anterior de Mauricio, cuando uno dice uno empieza de a poco, por ejemplo en el tema del maratón, cuando empiezas primero con los 10, después con los 21 para llegar a los 42 kilómetros, ¿en términos de negocio puede ser lo mismo o no? O de repente podés llegarte y pegarte un salto muy gigante, muy grande, o vas también de manera paulatina. Yo soy de la idea de que uno va de manera paulatina. Evidentemente están los casos de la gente que hace las cosas de un día para otro, tiene una idea genial, la implementa rápido, pero yo creo que son la minoría de los casos. La mayoría de los casos en los que tenemos que trabajar día a día, fijarnos objetivos de corto plazo, como decía anteriormente. Y por ejemplo, en términos de analogía, efectivamente 10K, para correr 42K nadie llega y corre 42K de un día para otro, todos sabemos que es un trabajo durísimo. Para correr un 70.3 Ironman es lo mismo, nadie llega y agarra un día y se tira a correr. Efectivamente hay personas que son más dotadas, pero nadie lo hace. Yo creo que en la pega pasa un poco lo mismo, uno tiene que ir probando, uno tiene que ir aprendiendo, y esto es súper importante. Yo nunca he dejado de aprender, ni en la pega ni en el deporte. Llevo muchísimos años de mi vida haciendo deporte, muchísimos años de mi vida corriendo, nadando, pedaleando, y no dejo de aprender. No dejo de aprender todos los días. Nosotros trabajamos en Speed con muchos atletas de alto rendimiento, muchos que están haciendo el ciclo olímpico, y somos amigos de ellos, somos partners de ellos, y vemos que muchas veces el proceso no es justo, y eso es súper importante. Uno a veces puede hacer todo bien, cumplir el plan de entrenamiento que me dijo mi entrenador al pie de la letra, pero las cosas no siempre resultan. El cuerpo no es perfecto. Entonces hay que entender también que el proceso no es justo, y a pesar de que uno cumpla con todo, haga todo bien, a veces las cosas simplemente no resultan, y eso yo lo veo en atletas de alto rendimiento que hicieron todo bien y algo falló en la carrera y no lograron su objetivo. Entonces también es importante aprender a no frustrarse, aprender, valga la redundancia, de los errores, de las cosas que no resultan bien, e implementarlas en los nuevos objetivos. Pero vamos siempre de menos a más. Mira, yo creo que Mauro comentó un tema que yo encuentro que es súper relevante. A ver. Que tiene que ver con el proceso, ¿ya? Yo creo que acá, tanto en el mundo de los negocios, profesional o en el mundo del deporte, uno lo que tiene que concentrarse o focalizarse es en el proceso más que en la meta en sí mismo, ¿ya? O en el propósito, ¿ya? Yo creo que el proceso es el que te vaya a ver. ¿Qué significa el proceso? Enfocarse en los entrenamientos, ¿ya? Enfocarse en el descanso, enfocarse en la nutrición, ir quemando etapas de a poco, como dice Mauro, ya que hay muchos empresarios deportistas que quieren conseguir resultados rápidos. Eso es imposible, o se podrá dar en un porcentaje muy pequeño. Como en todo orden de cosas y excepciones. Hay que dejar que los procesos vayan madurando, ir disfrutando ese proceso, siendo muy consecuente con ello, disciplinado con ese proceso, porque eso al final es lo que va a llevar al éxito en las distintas actividades que uno tenga. Mira, fíjate, cuando yo corrí el primer maratón, yo me inscribí a los 10 kilómetros. Ok. Terminé corriendo maratón, pero me inscribí a los 10 kilómetros. Y me metí a un club de running, ¿ya? Faltaban como 4 o 5 meses para la carrera. Bueno, ya el profe, usted me dijo, ¿a qué viene que iba a correr los 10 kilómetros? ¿Ya? Con los primeros entrenamientos, ya mis compañeros me empezaron a agarrar para el deseo. Me decían, voy a correr 10 kilómetros, yo creo que si tenés capacidad para correr mucho más, ¿por qué no te metías a 21 kilómetros? Bueno, yo estaba inscrito para los 10. Y un compañero que corría 21 se lesionó y no pudo correr y me pasó a mí el cupo. Y dentro del proceso fui evolucionando, porque el proceso te hace evolucionar, vas mejorando tu capacidad de oxigenación, los sprints te ayudan a ganar velocidad. Porque ya ibas adquiriendo ese hábito. Porque ibas adquiriendo el hábito del entrenamiento, levantándote temprano. Y dije, oye, pucha, de repente me tiro a los 21, ¿te fijáis? Y sigo entrenando, y otro compañero, por un viaje,
no pudo correr los 42 kilómetros. Me dice, oye, Mauricio, ¿te tirás a la piscina? Qué coincidencia. Pero bueno, el proceso que empecé a vivir, lo comento por esto, el proceso que empecé a vivir hizo cambiar mi objetivo. De 10 kilómetros a correr un maratón completo, de 42 kilómetros, sin ninguna presión, sin nada, y corrí ese maratón, ¿ya? Y yo creo que fue la carrera que he corrido más relajado porque no tenía absolutamente nada que perder, porque después uno se va colocando metas. La presión, exacto. La presión, uno se va colocando El metas ritmo, con ello, claro. cuánto tengo que correr. Exactamente, entonces no me acuerdo, eso lo corrí en 3 horas 30 y algo, ¿ya? Entonces dije, para la segunda carrera voy a matar y voy a bajar las 3 horas 30. Me entrené como nunca, me entrené mucho mejor que para el primer maratón, ¿ya? Y bajé 6 kilómetros. ¿Por qué? Porque los resultados no se consiguen rápido. Estos procesos son largos, de entrenamiento, de disciplina, de dedicación, ¿ya? Es súper bonita la analogía del maratón con la vida profesional, con la vida de los negocios, porque el maratón y en la carrera tú vas viviendo los valores. Parte la carrera, uno parte pero con mucho entusiasmo, feliz, que de repente puedes traicionar la planificación, ¿ya? Entonces, como te sientes tan bien, parte con tanto entusiasmo y parte a un ritmo superior que el que tenías planificado. Y eso uno lo paga después en la segunda parte de la carrera. Bueno, en la mitad de la carrera ya empezáis a razonar un poquitito, te parece que pase muy rápido, y empezáis a cambiar un poco la planificación. Te fijas, voy a disminuir un poco la capacidad. Seguís corriendo, a muchas personas les llega el muro. Exacto. Como a los 32 kilómetros. Y ahí sí que yo creo que esa es la prueba de resiliencia. El muro en los negocios yo lo veo con mis clientes. Viven el muro pero constantemente, que los proveedores no le entregaron las materias primas, que se le fueron los clientes, que se le cayó un canal de distribución, ¿sí o no? Bueno, esos son muros. Porque esos son los muros que viven los empresarios. Pues. Yo en la carrera también veo el muro. Y tenía el ángel malo, ¿ya? El diablo que está en la cabecita que te dice, puta Mauricio, ¿para qué te metiste en esta lecera, weón? Para. Pero yo sabía que no podía parar, porque si paro se termina la carrera. Para. Y ahí entra toda la fuerza de voluntad, el corazón, la motivación, pensar por qué estás corriendo acá, por qué es lo que te motiva para seguir adelante. Exacto. Lo mismo en los negocios. Oye, y ahí, qué buen ejemplo el que das, Mauricio. Y Mauro, esos muros, ¿cómo los enfrentas ahí en términos de tu rol de empresario? Bueno, porque te pasa, ¿no? Absolutamente. Lo que a mí me ha servido mucho es tratar de pensar en frío, de no tomar decisiones cuando esas cosas pasan rápidamente, porque generalmente uno se equivoca cuando actúa de esa manera. Uno tiene que resetear todo, pensar lo más fríamente posible y ver todas las alternativas. El mundo siempre tiene alguna salida. Evidentemente no van a ser tan buenas como la planificada, pero siempre va a haber alguna alternativa que te permita seguir adelante. En las carreras pasa lo mismo. Evidentemente hay algunos casos en donde es muy difícil seguir adelante. Yo quería contar también, hay una historia. Yo alguna vez me tuve que retirar en el kilómetro 37 del Maratón de Santiago. No. Cuando me quedaban unos poquitos minutos, 37 llegando al 38, veía el cartel del 38 cerca. Pero en ese minuto tomé una decisión respecto a mi salud. Me sentía muy mal. Había hecho una muy buena carrera en general. Pero de un minuto a otro me llegó una crisis y no necesariamente era el muro, porque el muro generalmente llega un poco después y tiene ciertas características de fatiga muscular. Sí, más cansancio. Esto tenía más que ver con una situación de salud. Y básicamente en esa crisis me detuve, pensé fríamente y tomé la decisión que lo mejor era salir, a pesar de que podría a lo mejor haber seguido caminando los últimos 4 kilómetros. Y muchas veces esas decisiones también te van dando enseñanzas y yo creo que aprendí mucho con esa carrera. Evidentemente después me quería comer el Maratón de Santiago y lo terminé, pero a la edición siguiente. Pero yo creo que también es importante saber hasta dónde uno puede llegar cuando no está compitiendo de forma profesional, que es el caso de la gran mayoría de los que están acá presentes. Entonces, en la pega pasa un poco lo mismo. Yo creo que uno siempre tiene que tratar de resetear, ver las alternativas. Siempre hay alguna alternativa no tan buena como la original. Y yo me reía cuando decía lo de los proveedores, porque efectivamente nos pasó algo parecido hace 2 semanas. Estuvimos corriendo, tuvimos que plantearnos una nueva realidad. Tuvimos mucho estrés, noches sin dormir a ver qué hacíamos para llegar al Maratón de Santiago con productos. Y lo logramos de alguna forma. Quizás no en el escenario ideal, llegamos mucho más estresados, pero
siempre hay una alternativa y uno tiene que creer en eso. En el deporte yo creo que es un poco lo mismo. También durante una carrera, y no hablemos solo del maratón, porque hay mucha gente acá que corre 21, que es una tarea difícil, ¿eh? Sí, Ojo, no la obvio. minimicemos, No, correr para 21K nada, es brutal. O quienes están, por ejemplo, en sus primeros 10K incluso. Absolutamente. Me saco el gorro, obviamente. Absolutamente. Yo le digo a mis amigos, los que están recién empezando, le digo, la vez que estuve más nervioso fue mi primer 10K. La primera vez que iba a la corrida, después no he tenido ya varios maratones y varios 42, pero nunca he estado tan nervioso y ansioso y no pude dormir en los primeros 10K. Así que también, para la gente que está empezando, cada uno lo vive con distinta experiencia y a distinto ritmo también. Exactamente. Absolutamente, Así 100%. Y ahí hay una cosa que a mí me ha servido mucho, que es dar 2 pasos hacia atrás para dar uno hacia adelante o ir de menos a más. Muchas veces uno tiene que parar, bajar y independiente de la distancia que estén corriendo, partan de menos a más. Siempre todo se va a jugar en la mitad de la carrera. Partan tranquilos, no se vuelvan locos, piensen que hay que reservar. Y si en algún minuto de la carrera se sienten mal, créanme que va a haber otro que se van a sentir bien. Eso a mí me ha pasado mucho. Me ha pasado, por ejemplo, en Pucón, que es una carrera muy desafiante en términos del último tramo de trote. El trote de la A veces península. uno parte trotando y se siente muy mal y pasan, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros y todo cambia repentinamente. Las cosas no son permanentes, el cuerpo no actúa de forma permanente. A veces hay cambios inesperados y uno tiene que confiar en que va a mejorar, de menos a más. Exacto. Trabajo en equipo. ¿Qué nos puede ayudar el deporte y los valores de esto? También en términos empresariales, en términos laborales. Porque es el maratón de repente, ya, yo corro solo, pero hay un equipo detrás. Un equipo que tiene que ver con tu entrenador, con tu nutricionista, con el resto también de los corredores, los amigos con los que te juntas y puedes compartir. Hay ya un trabajo en equipo. ¿Cómo lo logren complementar Mira. y eso trasladar también al términos laborales? Yo te diría que el maratón, lejos de ser un deporte solitario, yo te diría que es un deporte muy de equipo. O sea, en definitiva, todo lo que es el proceso de entrenamiento, de preparación, uno la vive en equipo. En mi caso, yo la viví en equipo, ¿ya? Y te diría que ese equipo fue el que principalmente me motivó a poder correr el primer maratón, ya siendo que no tenía pensado correr el primer maratón. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo creo que juega un rol fundamental en todas las actividades que uno hace. Ya este tema no se consigue solo, como tampoco en la vida de los negocios o en la vida profesional. Hoy día el equipo es piedra angular, hay que tener trabajo colaborativo, uno no lo sabe todo. Ya, cuando yo empecé a correr no tenía idea cómo entrenar por un maratón, por lo tanto necesitaba de un líder que me ayudara, digamos, en los conceptos básicos para entrenar, necesitaba de un nutricionista que me ayudara a cómo alimentarme. Ya, pues yo terminaba de entrenar y me comía un pollo entero. Pues, bueno. Ya, yo decía, no me va a pasar nada si entrené 2 horas. ¿Te fijas? Entonces no, o sea, en definitiva tú necesitas tener gente alrededor tuyo que te vaya ayudando, te vaya guiando y vayan construyendo en conjunto con tus compañeros ya la preparación para la carrera. Porque están los líderes, por así decirlo, en un grupo de maratón, que es el profesor, que es nutricionista, y algunos tienen psicólogos, y están tus compañeros de trabajo, por así decirlo, ya que son los que se motivan, se ayudan, te dan tips, ya te van levantando, te van empujando en la carrera. Por lo tanto, son temas que ocurren también en el mundo laboral. O sea, el trabajo colaborativo, ya el tener un líder que te enseñe, que te dé contexto de lo que hay que hacer, que tener un líder que te hable de los riesgos que uno corre, saber identificar el dolor, si el dolor es un dolor estructural, que hay que parar, o viene un dolor manejable, que uno lo conoce, hay que seguir. ¿Te fijas? Entonces yo creo que el trabajo en equipo en el mundo de los deportes, también una vez más, como lo dije al principio, es súper aplicable a la vida profesional y de los negocios. Por acá tú también vienes a ser el líder, como el jefe, tienes trabajadores. Absolutamente, y también uno lo es todo, porque finalmente eso es lo otro que te enseña esta pega de sacar proyectos adelante, es que uno tiene que estar en todas, si no, no funciona. En mi caso, más encima, también estoy en el deporte porque mi proyecto tiene que ver con la alimentación deportiva. Trabajamos con deportistas, somos un alimento técnico que todos los que corren 21 hacia arriba saben que es imprescindible. Y por lo tanto, no solamente hay que estar liderando, sino que también hay que estar haciéndolas todas. Y yo creo que esa es la clave en los negocios en general. Cuando uno quiere sacar un proyecto adelante, tiene que hacerlas todas. Tiene que entender cómo funcionan las cosas. Tiene que meterse, a pesar de que no sea tu expertise, Claro. tienes que entender cómo se hacen las cosas. Así que... Me quedo contigo, Mauro. Respecto a, nos queda poquito, ¿ya? Pero
que ha sido muy entretenido y esto de ir adquiriendo esta experiencia, pero justo recién ustedes algo lo tocaban y me quedó eso, las oportunidades, en esos momentos del muro, en esos momentos adversos, como que escucho a ustedes dos, ok, es un momento complejo, pero a ese momento complejo le busco una oportunidad para salir a flote, en el trabajo, en la empresa, en el maratón, y finalmente logro el objetivo. ¿Cómo eso de encontrar esa oportunidad? Yo creo en las nuevas realidades. Básicamente hay que generar nuevas realidades que, como decía antes, no van a ser óptimas o no van a ser iguales a las que tú te propusiste en un principio, pero cada vez que enfrentas una crisis tienes que ser capaz de crear una nueva realidad y trabajar por que esa nueva realidad se iguale lo más posible a la anterior. Incluso a veces podemos encontrar de esas oportunidades algo mucho mejor de lo que estabas. Absolutamente. Exacto. Y eso pasa, y eso le ha pasado a los grandes éxitos, a las grandes compañías exitosas del mundo. Muchas veces encuentran un spin-off de un proyecto que no tenían en mente, que salió a partir de una crisis. Ejemplos de eso hay muchísimos. Y yo creo que eso aplica también en el microemprendimiento. A veces la gente está haciendo algo, se está sacando la mugre y en una crisis descubre que la cosa andaba por otro lado, crea una nueva realidad. Hay que saber confiar y también no hay que tener miedo en equivocarse o en perder tiempo. Muchas veces, como yo contaba en mi experiencia de ese maratón que tuve que abandonar, yo aprendí mucho. Y en la pega, cuando uno enfrenta cosas que no resultan, también aprende mucho que finalmente en algún minuto de tu vida te van a servir. Exacto. Mauricio, te quiero preguntar, que nos quedan 2 minutos para la 1, vamos a ir cerrando, pero a propósito del rol que están teniendo ustedes Itaú, tú eres gerente de banca empresa, ¿cómo poder seguir creciendo, que ya estamos creciendo, y me sumo, digo, en términos de un ámbito deportivo, creciendo con Maratón de Viña, con Maratón de Santiago, creciendo con el triatlón, con Pucón, con Puerto Varas, con Valdivia, ¿cómo ir creciendo en eso? Mira, para Itaú, todo lo que es el tema de vida sana, actividades deportivas, es un tema súper relevante, primero porque es un valor en sí mismo, ¿vale? Okay. Pero también nosotros vemos que hoy día se está generando un ecosistema deportivo que va a hacer que esta industria, el negocio relacionado al deporte siga creciendo. Hoy día hay tendencias fuertes de vida sana, de alimentación sana, ya que yo creo que este es un camino sin vuelta. Por lo tanto, yo creo que hay una expectativa súper grande de ir avanzando en distintos temas. Tecnología deportiva, por ejemplo, ir incorporando cada vez más tecnología deportiva en las distintas disciplinas que uno hace. ¿Ya? El mundo de la inteligencia artificial con la data. ¿Ya? Yo creo que es súper importante ir generando la data de rendimiento, de capacidad de los deportistas, de tal manera que existan modelos de negocio que apunten a servicios especializados. ¿Ya? Porque yo creo, no sé, alguien que entrena en un gimnasio, es súper importante que el coach ya conozca al deportista, conozca las capacidades que tiene, los problemas que tiene, las debilidades musculares que tiene, y con toda esa data tenga la capacidad de poder preparar una rutina que no lo lesione y siga progresando. Todo lo que es el mundo de la alimentación, ya, todo lo que es el mundo de la alimentación sana, yo creo que es un tema también súper relevante, porque acá el hacer deporte es sinónimo de comer también sano. Exacto. Por lo tanto, yo creo que acá las perspectivas de este ecosistema deportivo relacionado a los negocios tiene una proyección de crecimiento muy importante. Más todos los accesorios, todo lo que vemos acá prácticamente están todas las marcas, ya tenemos clínicas deportivas, ¿te fijáis? Entonces yo creo que esta es una industria muy importante y que yo creo que está recién partiendo, digamos, en términos de crecer y ponernos al nivel de los países más desarrollados. Bueno, lo que me alegra mucho, porque yo creo que este es un tema que le hace bien, digamos, a la sociedad en general. Y felicitaciones por eso. Para despedir, quiero que Mauro me cuente de su stand. Si estamos acá haciendo eso, porque finalmente él también está apoyando el deporte. Es deportista, es empresario, pero también está apoyando a los deportistas. Absolutamente. Y ahí quería decir, antes de contarles un poco del stand, quería decir la importancia que tiene que una marca como Itaú esté en el deporte y en todos los deportes, no solo en el Maratón de Santiago, que quizás es la carrera más grande en términos de gente, pero como tú nombrabas, están muchas, incluso en algunas chicas que están partiendo, como Puerto Varas, que se hizo la primera versión hace un par de semanas atrás. Y en Iquique también. Y en Iquique. A mitad de año van a estar también en Iquique. Por eso, entonces, con el triatlón. Que haya marcas comprometidas de verdad con el deporte,
yo que estoy adentro de esta industria les digo que es brutalmente positivo, genera una externalidad positiva y es una industria que genera buenas cosas. Es una industria que genera bienestar. Ojalá que el Maratón de Santiago el próximo año tenga más inscritos. Yo sé que incluso esta versión se copó rápidamente. Un par de semanas, chao. Eso tiene que pasar y que las marcas grandes estén no solamente en los grandes eventos, sino que en los eventos más nuevos y más chicos es súper importante. Y ahí, bueno, Speed es una marca de nutrición deportiva, principalmente geles de carbohidrato, algo demasiado importante para cumplir los objetivos deportivos. La ciencia ya ha demostrado que es imprescindible tener una energía extra durante la carrera, y nosotros tenemos geles con tecnología de clase mundial que permiten aumentar tu rendimiento sin molestias digestivas, que muchas veces es el gran bloqueo que tienen los productos de esa industria, es que muchas veces te ayudan a mejorar el rendimiento, la energía, pero un par de kilómetros más allá te juegan una mala pasada. Entonces ahí hicimos un trabajo muy importante para tener tecnología que fuera de clase mundial, exportable. Y estamos compitiendo con marcas europeas, marcas americanas, de igual a igual, creemos humildemente, de igual a igual. Evidentemente ellos tienen camino recorrido, pero creemos que tenemos una formulación que permite cumplir esos objetivos. Así que invitamos a todos a conocer el producto, al stand Speed, que está justamente acá al frente de Itaú. No, eso es importante, para quienes algunos dejan quizás algunos detalles, otros no. Mi mejor tiempo en maratón fue cuando le sumé un gel más. Mira. Tenía contemplado ya consumir cerca de 5. Dije, yo creo que me iba a faltar. Y cuando me dio el sprint final... Buena decisión tomaste, po. Buena decisión. Digo que a propósito de los detalles también, ¿no? Así que, oye, Mauro Saror, empresario, deportista, maratonista, triatleta, muchas gracias. Mucho éxito con el stand y mucho éxito en las próximas carreras. Y también los negocios. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por estar aquí también, para contar tu experiencia. Y Mauricio Araya, gerente de Banca Empresa, muchas gracias y reiterar las felicitaciones y desde esta parte los agradecimientos porque Itaú también se la está jugando por el deporte. Muchas gracias, Gustavo. Y de agradecimiento, Gustavo, les tenemos un presente a los tres, por supuesto. Gracias, Diego. Muchas gracias. Agradeciéndole su participación, su tiempo. Sabemos que es un día difícil, pero esta fiesta nos ha contagiado a todos, así que gracias, Diego. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes y a los que estuvieron acá también escuchando. Éxito mañana. A todos, éxito mañana.